Muchas gracias, Aila Aguilar y Tatiana Artiles. Efectivamente, ya nos acompaña un médico diabetólogo para hablar sobre el control de la alimentación y el control de peso en las personas con diabetes. Así que si usted conoce a un familiar o si usted es paciente diabético, estése atento a través de nuestra transmisión de Facebook, a hacer sus comentarios, sus dudas y sugerencias para que el doctor le pueda responder. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cuál es el tipo de control que debe tener una persona diabética o una prediabética? Porque muchas veces se cree que es hereditario, pero también incide la diabetes por el consumo de la alimentación y también por el consumo de algunas bebidas saborizantes. Así es, Jimmy Romero, gracias, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista Acción de la Mañana, llevando temas de interés hacia la población. Hablar de diabetes y hablando de alimentación y sobrepeso, las tres van de la mano. Recordemos que todo paciente cuando se diagnostica la enfermedad pasa por un proceso y este proceso es el sobrepeso. Normalmente, como tú dices, hay descendencia familiar que ya llevan los genes que puede desarrollarlo, pero si este paciente no controla su peso en un primer momento, ya es otro factor de riesgo que se le suma a la aparición de la enfermedad. Cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de ya categorías que están definidas y eso se saca a través del índice de masa corporal, que muchos pacientes pues aún desconocen y otros que sí ya lo manejan. ¿Cómo sacamos el índice de masa corporal? Se calcula a través de una tabla que ya está estandarizada el peso sobre la talla al cuadrado, que el paciente que pesa digamos 100 kilos y mide 1,70 hace la relación y va a encontrar un X valor. El valor normal, para hacer referencia, va entre 20 y 25. Es el valor normal que el paciente debe tener. Cuando ya tiene un valor de 25 a 30, entonces estamos hablando de un paciente con sobrepeso, y ya cuando hablamos de 30 a 33, obesidad grado 1, de 33 a 36 grado 2, de 36 a 40 grado 3, y ya mayor de 40 es la obesidad mórbida, aquellos pacientes que realmente son bastante voluminosos, y a ese paciente con ese factor de riesgo no solo va a desencadenar la diabetes, sino que también puede desarrollar problemas articulares y asimismo la hipertensión. A veces hay muchas dudas e interrogantes en cuanto a las personas con sobrepeso, porque he escuchado yo casos que dice, esta persona tiene tanto peso que puede tener diabetes o contraerla, pero no solo las personas con sobrepeso, también las personas que se ven delgadas por el tema de la alimentación o ingesta de bebidas saborizantes podría tener diabetes o ser un paciente diabético, doctor. Exactamente, muy buena pregunta esa, porque fíjate que hay no hay diferencia entre una persona gordita y una persona delgada. Ambos podrían tener diabetes. Exactamente, el porcentaje es mínimo, pero hay personas delgadas, digámoslo así, que tienen los triglicéridos elevados, a veces andan en 4.000, 3.000, 2.000, andan tan elevados y son personas que tienen buen peso, pero que tienen genes meramente, que son de la dislipidemia familiar, que ese paciente puede desarrollar un problema de diabetes. Recordemos que la fisiopatología de la diabetes es desencadenada por alteraciones de los receptores de la captación de glucosa. Entonces, estos pacientes tienen este tipo de problemas. Y eso incide por la alimentación que ellos mantienen. Exactamente, tienen un exceso de ingesta de carbohidratos, ingesta de azúcares, normalmente azúcares refinados como el pan, el chocolate, las tortas, los dulces. Entonces, los pacientes normalmente pueden aumentar un poco más la ingesta de carbohidratos en el cuerpo, y eso hace que se dé una mayor producción de insulina a la misma vez, tanta la producción que llega un momento pues que sea como un efecto de rebote y ese paciente puede empezar con unos niveles de glucosa un poco más elevados. Algo importante, Jimmy, que se me olvidó mencionar es que si no podemos calcular el índice de masa corporal, pues podemos hacer algo sencillo. Tomamos una cinta métrica y medimos la circulación abdominal, la circunferencia abdominal, perdón. En mujeres, si ya tiene mayor de 88, ya eso es un factor de riesgo. Ya estamos hablando que esa persona está en sobrepeso. Y es en varones, mayor de 102. Entonces, alguien que se lo mida, simple y sencillamente, si tiene 105, 108, 110, ese paciente ya está en obesidad. Entonces, ya ese paciente ya tiene un factor de riesgo a desarrollar diabetes o hipertensión. La diabetes tiene diferentes etapas, doctor, en las personas, porque hay prediabéticos que podrían revertir los síntomas que le aqueja a esa persona, pero ya cuando son diabéticos que no tienen ningún tipo de reversión, ¿qué se podría hacer en ese caso? Exacto. El tema de la alimentación hay que cuidar o solo se va a poder tratar con fármacos. Esa es una interrogante muy buena, porque muchos pacientes comen de todo,
no hacen ejercicio, están en sedentarismo, tienen alto consumo de cigarrillos, alto consumo de alcohol y otro tipo de bebidas, como tú dices, saborizantes, e inclusive los energizantes. Entonces, ese paciente está cayendo en múltiples factores de riesgo, de tal manera que cuando ya llega a la consulta, existe la posibilidad de que ese paciente ya tiene la enfermedad como la diabetes, probablemente su azúcar ande alto, o hay pacientes que se cuidan un poco, pero a la misma vez llegan a la consulta y tienen un valor de glucosa que uno lo clasifica en prediabetes. Entonces, cuando nosotros intervenimos en ese paciente, lo que logramos es revertir la enfermedad de tal manera que ese paciente cambie los hábitos alimenticios y de esa forma no desarrolle la enfermedad. Pero sí ya tiene el factor de riesgo a desarrollarlo en 10 años. En cambio, aquellos pacientes que no se cuidan totalmente ya llegan con el diagnóstico prácticamente en la consulta. Entonces nosotros tenemos que tratar de cambiar todos esos hábitos alimenticios con el objetivo de mejorar un poco tanto el peso como el valor de glucosa que pueda tener el paciente. Doctor, ¿y los ejercicios qué tan importantes son para las personas diabéticas? Muchas veces hay personas diabéticas con sobrepeso y les cuesta realizar cualquier tipo de ejercicio. ¿Qué es lo que recomienda en este caso? Una dieta balanceada, hacer por lo menos sentadillas, brazos. ¿Qué es lo recomendable? Eso es muy importante porque recordemos que cuando el paciente no está acostumbrado a hacer ejercicio, porque estamos hablando de los pacientes que sí hacen ejercicio en su momento, dejan de hacer, caen en obesidad y vuelven a retomar su rutina. Y hay pacientes que nunca han hecho ejercicio y cuando les decimos, mire, vaya a caminar por lo menos media hora, ese paciente no hace ni 10 minutos cuando ya está cansado, ya está aburrido, ya no quiere salir meramente o tiene dolor articular. Es normal que un paciente con sobrepeso vaya a caminar, que al siguiente día le duela las articulaciones. Eso es parte de la normalidad. Entonces, lo más ideal es que lo haga de manera progresiva, por lo menos. Puede pasar una o dos semanas con ese tipo de dolor. Exacto. Por el tipo de ejercicio que está realizando, porque muchas veces no se acostumbra el cuerpo a ejercicios. Exactamente. Entonces, imagínate, ese paciente no va a querer hacer otra vez. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacerlo gradualmente. Puede hacer 10 minutos un lunes, puede hacer 20 minutos un martes, puede hacer otros 10 minutos un miércoles, y así ir variando de poco en poco para que el paciente se vaya acostumbrando no solo a las articulaciones, también el corazón, porque recordemos que parte del flujo del cuerpo también tiene que ver el corazón. Los ejercicios comunes que, por ejemplo, pacientes que pueden ir con pesitas de 10 o de 5 libras en los brazos, pueden ir caminando y pueden hacer movimientos también de brazos. Pacientes que pueden hacer bicicleta estacionaria lentamente. También hay otros tipos de máquinas que se ponen meramente en los pies para hacer movimientos de los problemas de la circulación. O dar de una a dos vueltas en la rotonda de sus barrios, de sus residenciales, o donde estén viviendo. Es correcto. Lo único que no recomiendo a los pacientes es que lo hagan en casa, porque algunas veces cuando lo hacen en casa es como que se aburren la rutina, tienen cosas que hacer, se les olvidan, se distraen. Sería bueno buscar un lugar donde estén despejados totalmente. Y donde exista motivación también. Y exista motivación, exacto, porque algunas veces los pacientes los abandonan. Solo cuando ya están con la enfermedad como tal, ya hasta ese momento hacen conciencia, y la idea no es eso. Si nosotros hiciéramos conscientes desde un principio, podríamos disminuir la progresión de la diabetes como está hoy en día, pues que está avanzando a pasos agigantados. Entonces, la prevención en estos casos hace que el paciente aminore sus gastos, porque recordemos que esto genera más gasto en exámenes, en ejercicio, en la alimentación cambiante. Porque muchos pacientes diabéticos, Jimmy, te dicen, ¿ahora qué voy a comer cuando le damos el diagnóstico? No es ahora que voy a comer. Va a comer lo mismo, lo único que distribuido. ¿Qué pasa? Un paciente que come arroz, frijoles, tallarines, queso y tortillas, estamos hablando de 4 o 5 carbohidratos en un solo. Ninguna proteína y ninguna verdura en ese caso. No es limitarse, sino saber cómo hacerlo. Exactamente. Entonces puede tener todo en la casa, solamente escoger qué es lo que debe cocinar, qué es lo que debe ingerir. Por ejemplo, podríamos decir que el paciente puede ingerir vegetales, cualquier tipo de vegetales, zanahoria, pipianes, ayote, chayote. A eso incluirle una proteína, y después se puede hacer un pedacito de pescado al vapor, puede ser un pollito de pollo a la plancha o digamos cocido, y un pedacito de plátano. Entonces mayor ya ahí orden alimenticio sería. Exactamente. Entonces ordenar más que todo. Porque el paciente se deprime y dice, yo no tengo ya más opciones en qué comer, ¿me entiendes? Entonces, a veces eso hace que el paciente se deprima y vuelva a caer al mismo hábito alimenticio. Y a eso asociado a que los pacientes ingieren siempre la misma cantidad de fresco. Es decir, los frescos está muy dulce, le echan un poquito y dice, lo hago menos dulzudo para que no me afecte. Y es al contrario, no deben ingerir nada que contenga azúcares.
Doctor, tenemos ya comentarios en nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dice Janet Herrera Chavarría, una consulta. ¿Es verdad que las operaciones para bajar de peso te pueden remitir a diabetes? ¿Es cierto o falso? Y otra de las consultas es que nos dicen, cuando estuve embarazada me dio diabetes estacionaria. ¿Puedo tener el riesgo de diabetes? Muchas gracias. Sí, la pregunta de la diabetes gestacional, sí. Podríamos decir que todas las pacientes que presentan diabetes estacional es un factor de riesgo a desarrollar la diabetes, como decir el paciente que tiene obesidad, como decir el paciente que tiene descendencia familiar. Forma crónica. Exactamente, o sea, la diabetes tipo 2 en este caso. Entonces, si ese paciente después que sale del embarazo no se cuida, ya ese paciente en menos de 5 años desarrolla nuevamente la enfermedad. Y ese caso ya no sería diabetes gestacional, sino que sería diabetes tipo 2. En el caso de la otra interrogante, pues recordemos que cuando un paciente se somete a una cirugía bariátrica para bajar de peso, ya tiene factores de riesgo. Entonces, no es precisamente por la cirugía el paciente va a desarrollar la diabetes. Al contrario, deberíamos pensar de que la cirugía va a mejorarle la calidad de vida, el peso en el paciente y a la misma vez los cambios de los hábitos alimenticios para que este paciente no vuelva a tener problemas de obesidad. También le recordamos a la audiencia que nos puede marcar al 2222-7808 para hacer su consulta al especialista que hoy nos acompaña, el doctor Bravo. Muchas gracias. Ya tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Le escuchamos. ¿Aló? Buenos días. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta hacia el especialista? Yo quería consultarle al doctor que en un caso que a uno de pronto tiene el azúcar en 71 por el 71 y me como una manzana, me como un banano o trato de comerme un caramelito para que el azúcar se me suba. Y entonces de pronto, como todo eso, como a las 2 horas la tengo en 168, se me sube tanto, porque mi azúcar yo la manejo entre 110 y 112. Eso me preocupa, que en un momento que se me suba, ¿qué hago? Y cuando se baja demasiado también. Esta es mi consulta, a ver qué puedo tomar en uno de esos casos. Ok, muchas gracias por su comentario y creo que hay muchas personas que tienen estas dudas e interrogantes, porque he escuchado que cuando se les suben los niveles de azúcar buscan algún tipo de bebida o ingesta de alimento. ¿Qué es lo adecuado, doctor? Sí, cuando el paciente tiene hipoglicemia, estamos hablando ya de rango en el cual el paciente debe tomar decisiones. Cuando hablamos de 70, hablamos de que está en rango normal, ya de 70 a 60, el paciente puede tener alguna serie de síntomas relacionados al bajón de glucosa. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Lo ideal es ingerir 15 ml de líquidos tipo jugo de naranja y esperar, es la regla de los 15, esperar 15 minutos, tomarse la glucosa y verificar hasta qué nivel llegó. Después de esos 15 minutos, vuelve a tomar otros 15 cc y verificar de jugo de naranja. De jugo de naranja hasta cuánto llegó. He escuchado muchas veces gaseosa, café. La señora que nos llamó también consume o se ingiere dulce. Caramelos. Exacto, entonces ante la desesperación los pacientes hacen de todo. Recordemos que cuando tiene un nivel de 70 el paciente está consciente, lo puede hacer y lo puede manipular. Cuando ya tiene 50, 40 el paciente es totalmente inconsciente, entonces es el familiar que le va a ayudar en ese caso. Entonces en el caso de este paciente sería ingerirlo lentamente y luego tomarse la glucosa. Cuando ya tiene 100 ya no es necesario que consuma nada. En el caso contrario, cuando el paciente ya tiene arriba de 200, 300, ya sería utilizar insulina para bajar el nivel de glucosa en ese caso. Pues entonces, la orientación es que el paciente mantenga su insulina de acción rápida en el caso que la glucosa esté bastante elevada y que mantenga juguitos ahí en el caso que la glucosa se le baje. Y en todo caso, monitorear a este paciente que por qué se le está subiendo y por qué se le está bajando, si es la alimentación o es el exceso de tratamiento. Hay más preguntas e interrogantes ahora a través de la transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dicen, doctor, ¿qué tan cierto es que hacer ejercicio, el páncreas despacha menos azúcar y el páncreas descansa y se controla? Otro de los comentarios dice, una consulta, estoy embarazada, tengo 8 semanas y antes de quedar embarazada me diagnosticaron colesterol alto y triglicéridos altos. También en este caso, ¿cómo debo controlarme los niveles de azúcar? ¿Tengo que tener una dieta más estricta? Es los comentarios que nos hacen.
Claro, recordemos que si la paciente es diagnosticada con el colesterol y triglicéridos alta, en este caso, pues obviamente no se manda mucho tratamiento por el riesgo del bebé. Lo que normalmente se hace es cambios de hábito alimenticio en el paciente con el objetivo de que este paciente no tenga tanta ingesta de grasas que haga que controle meramente este parámetro tan alto que pueda tener. Y a la misma vez hacer monitoreos de la glucosa para evitar que este paciente desarrolle lo que es la diabetes gestacional. También están preguntando que si se te acaba o se acaba de diagnosticar por un médico azúcar a 134, ¿es necesario ingerir metformina de inmediato o no? Es la pregunta que nos hace una persona que nos escribió a través de la transmisión de Facebook, pero ahora vamos a dar pase, después nos responde, doctor, a una llamada telefónica al 2222-7808. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Escúchenos directamente desde su celular o teléfono, no desde el retorno de su televisor, para que la comunicación sea más fluida. Muy buenos días, doctor. Doctor, yo soy una paciente diabética. Mire, pero todos los días amanezco con dolor de cabeza. Yo manejo la diabetes a 157. Pero el neurólogo, mire, a mí me ha dicho que yo tome una pastilla que yo tomo topiramato y migretil. Pero mire, amanezco somnolienta todos los días en la mañana. ¿Qué me dice usted, doctor? No sé qué hacer. Todos los días me da dolor de cabeza. Ok, muchas gracias. Bueno, ese tema es muy importante. Eso se trata de una migraña probablemente, que pueda estar relacionada al problema de la diabetes. Recordemos que las cefaleas vienen de múltiples causas y en este caso ella está ingiriendo triptófano, que eso lo que hace es alterar meramente el sueño algunas veces y otras veces disminuir lo que es la parte del dolor. Más sin embargo, si el paciente persiste con dolor, ahí sería reubicar el medicamento, analizar meramente si es un dolor tipo tensional o es un dolor tipo mecánico compresivo, ¿verdad? En este paciente, o sea, hacer un examen físico en este caso y determinar si puede o no ingerir otro tipo de fármaco en este paciente. Y además de eso, controlar la presión, que es muy importante en ella. Ya para ir finalizando este segmento, consulta con el especialista, vamos a dar lectura a los dos últimos comentarios para que nos responda brevemente y de forma concisa. Doctor, dice, al orinar siento hormigueo, ¿ese es un indicativo que tengo azúcar o que voy a padecer de esta enfermedad? Y también la otra consulta que nos hacen es que si una diabetes controlada es de 118 los niveles. Ok. Una diabetes controlada, 118 los niveles en ayuna, obviamente es controlada, siendo diabético. Pero si no es diabético y tiene 118, podríamos diagnosticarlo como prediabético. La persona que mandó el mensaje dijo de que si tenía 134, si es necesario que tome metformina. Si el paciente, esa glucosa está en ayuna, probablemente ya el paciente sea diabético. Recordemos que el valor normal es menos de 100, ya menos de 125 es prediabético y mayor de 126 es diabético. Entonces ya ese paciente tildado por diabético ya tiene que consumir tratamiento y cambios de hábito alimenticio. Para evitar consumir o aplicarse insulina, doctor, hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones, el tema del control de la alimentación y también el control de peso. Exactamente, es muy importante. Van todo de la mano, el control de peso, el control de los hábitos alimenticios, el ejercicio, la disminución del consumo de alcohol, la disminución del consumo de cigarrillos, todos tienen que ir de la mano para que el paciente pueda llegar a más tiempo de vida, porque muchos pacientes se echan a morir cuando le dan el diagnóstico de la enfermedad y es al contrario, es cuando más ganas le deben de echar para poder llegar, digamos, a la jubilación, pues en este sentido, y disfrutar de la vida prácticamente. No significa que siendo diabético el paciente va a tener algo diferente al que no es diabético, va a ser el mismo comportamiento, siempre y cuando se cuide. Ok, muchas gracias, doctor Javier Bravo, por acompañarnos en este segmento y también a la audiencia por habernos llamado y también comentado a través de la transmisión de Facebook. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar tendremos más en la revista Acción 10 en la mañana.